tardes, estimados televidentes. La verdad que es un placer estar frente a las cámaras del Canal 8 y frente a las pantallas donde tú en tu casa, donde te encuentres, comiences a disfrutar de este programa que lo hacemos con un amor realmente. Muchas veces capaz que tú dirás, sí, pero no era lo que yo pensaba escuchar, pero es lo que Dios quiere que en el día de hoy yo hable desde este programa para que realmente seas bendecido o bendecida, Padre amado, porque queremos que la palabra de Dios no vuelva, yo sé que nunca vuelve vacía, pero que la palabra de Dios hoy llegue a tu vida. Hoy va a ser un programa, lo siento en el espíritu, va a ser un programa evangelístico, un programa realmente de sanidades, de milagros, bendito Dios, pero tenés que aferrarte a todas ellas, porque vamos a hablar de la multiforme manera de que Jesús obra en nuestras vidas. Por eso este es el programa de la iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada en calle Varela 684, casi Don Bosco. Ahí nos reunimos los días miércoles, posiblemente esta semana sea la última semana que estamos a la hora 20. Día miércoles, culto de oración, cultos tremendos, y el domingo también a la misma hora, hora 20, porque ya en marzo vamos a cambiar el horario para la hora 19. Así que anda preparándote, y bueno, pero hoy quiero que te vayas preparando. Prepara tu corazón. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la multiforme manera que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo en obrar en nuestras vidas. Comunícate con nosotros por los teléfonos que aparecen ahí en pantalla con la pastora Cecilia Echeveste, te va a atender con mucho agrado. Bendito Dios, aparte le gusta conversar, le gusta hablar con la gente. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tú tengas, comunícate con ella o con quien te está hablando, porque también estamos para eso. Siervos inútiles somos, hacemos nada más y nada menos lo que tenemos que hacer, porque realmente somos servidores de nuestro Señor, aquel que nos llamó, aleluya, a servirle, y lo hacemos, tratamos de hacerlo con amor. ¿Por qué? Porque es fundamental. Como dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13, podés tener profecía, podés tener todo, pero si no tenés amor, nada sos. Así que lo fundamental es el amor. El amor. Para nada soy bueno, pero trato de tener amor hacia las almas. Oh, bendito Dios, porque simplemente nosotros somos heraldos de la palabra, somos los portadores del mensaje de Dios, bendito Dios de la gloria, y no hay que buscar ni encumbrados ni indigentes, hay que llevar la palabra de Dios a toda criatura, como dice la Gran Comisión. Y es por eso que el programa de la Iglesia Aposento Alto quiere, bendito Dios, que tú seas tocado, seas impactado, seas realmente conmovido por los mensajes que van a ser soltados en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de muchos milagros, pero yo quiero que tú vayas preparándote, porque es como todo. Cuando uno siembra en lo secular, en la agricultura, hay un proceso. Los campos están brutos, están con maleza, hay que limpiarlos, hay que ararlos, hay que pasarle hasta que llega y pones la semilla. Pero tiene que estar preparado, porque como dice en la palabra del sembrador, mi padre es el labrador, es el que prepara todo. Y el sembrador somos nosotros, los que tiramos la buena semilla. Una parte cae al costado del camino, otra cae entre las piedras, otra cae entre los espinos y otra cae en buena tierra. Y esa da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahí es donde nosotros queremos que llegue la semilla, la palabra de Dios, y que dé fruto al 100 por uno. Yo sé que estás preparado, que estás preparada para escuchar los tremendos milagros, algunos de ellos de los que hizo Jesús y va a seguir haciendo, porque Él hizo milagro, hace milagro y seguirá haciendo milagros
sobrenaturales. Pero lo fundamental de todo es el milagro de poder tener un encuentro con Jesús, como vamos a leer ahora. Bendito Dios. Vamos a escuchar esta alabanza y vas a ver que hay un hombre que procuraba ver quién era Jesús. Después vamos a ir hablando de otros pasajes. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en
santidad. Quiero amar solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Bueno, si tú estás anhelando de que el Señor haga un milagro en ti, hoy es el día que el Señor ha preparado. Créelo, porque al que cree todo le es posible. Yo te dije al principio que hoy va a ser un programa que voy a hablar de la multiforme manera de proceder y de actuar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él hace las cosas cuando quiere y como quiere. Te voy a empezar a enumerar, a decir, a contar y a predicar los distintos milagros que el Señor ha hecho, hace y hará en nuestra vida. Me encanta, me apasiona hablar de aquella mujer que había malgastado todo, que tenía una enfermedad que era flujo de sangre, que por 12 años esa mujer había sido totalmente atormentada. Imaginemos, ¿no? Ustedes que son mujeres saben lo que es tener un flujo de sangre durante 12 años. Y esa mujer había malgastado todo lo que tenía, había consultado a los médicos, habría ido a los lugares que no quiero ni nombrar. Pero un día escuchó que iba pasando Jesús por la ciudad. Y ella dijo, desanimada totalmente, tendría una anemia horrible, y le quedaba la última chance prácticamente. Y es lo que nosotros, los seres humanos, hacemos con Jesús. Muchas veces lo dejamos como la última carta que tenemos bajo la manga. Pero Él, como te dije en el programa pasado, Él tiene amor hacia nosotros. Él nos ama. Y entonces dijo la mujer en sí, si tan solo lograre tocar el borde de su manto, seré salva. Qué importante lo que dijo esta mujer, seré salva. Entonces Jesús iba pasando por el lugar y cuando eso, oh bendito Dios, aparece un alto dignatario de una sinagoga llamado Jairo, y le dice, Señor, mi hija, mi única hija, está grave, está muriendo. Y Jesús está hablando con el alto dignatario, y la mujer toma esa valentía. Por tener la mujer el flujo de sangre, ya era una mujer inmunda ante la sociedad. Bendito Dios. Y ella no respetó nada. Ella no sé cómo habrá hecho, pero me imagino que se habrá agachado, la habrán pisado, porque para tocar el borde de su manto debe haber inclinado, y tocó el borde del manto de Jesús. Dice que al instante el flujo de sangre cesó. Y lo que me llama la atención es qué hermoso, qué amor tremendo tiene el Señor, porque el Señor sabía lo que había ocurrido. Pero Él se para y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, Señor, preguntas quién te ha tocado y no ves que la multitud te aprieta. Lo que pasa es que Jesús quiere tener una comunión, una intimidad contigo y quiere conocerte, estimado amigo y amiga. Este mensaje es para las mujeres. ¿Por qué? Porque una mujer que padecía flujo de sangre dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré salva. ¿Por qué? Porque ella puso en primer lugar la salvación de su alma. Después lo demás viene por añadidura. Instantáneamente fue sana de ese flujo de sangre. Y la mujer le dijo, Señor, yo te he tocado. Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús. Y queda sana de ese azote. Ese es Jesús, el que iba rumbo a Jerusalén, bendito Dios de la gloria, para entrar a Jerusalén en la semana de la Pasión, y pasa por Jericó. Va pasando por Jericó y dice que al costado del camino había un ciego mendigando, y eso es lo que no quiere nuestro Señor, que seas un mendigo espiritualmente hablando. Estaba el ciego Bartimeo al costado del camino,
mendigando. A ese hombre todos los días lo llevarían y lo pondrían ahí, bendito Dios, y cuando llegaría la tardecita, no sé a qué hora, lo irían a buscar y lo llevaban, porque estaba imposibilitado de ver. Y cuando no podía ver, pero podía oír, cuando escuchó que un bullicio de gente iba pasando por ahí, preguntó: ¿qué es esto? Y le dijo uno: Jesucristo de Nazaret va pasando por aquí. Y entonces él dijo: yo sé, he escuchado de quién es Jesús, pero nunca he clamado a él. Voy a hacerlo y yo sé que él va a tener misericordia de mí. Y entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús continuó caminando. Y yo digo, cuando leí eso, ¿y por qué no se paró Jesús? Porque a Jesús le encanta: clama a mí y yo te responderé. Y cuando por segunda vez Bartimeo clamó y dijo: Jesús, hijo de David, más fuerte todavía, él gritó, ahí se paró Jesús. Y le dice: ¿qué quieres que yo te haga? Porque Jesús sabía que era imposibilitado, pero es tan respetuoso que le pregunta: ¿qué quieres que yo te haga? Y Bartimeo le dijo: que recupere la vista. Tu fe te ha salvado, recupérala. Y volvió. Y Bartimeo lo siguió en el camino. Fue con Jesús a Jerusalén. Entró a la semana de la pasión Bartimeo, aquel ciego que por años estuvo mendigando al costado del camino. Pero qué importante, estimado televidente, es que estés en el camino. Como le decían a los primeros cristianos, a la primera iglesia se les llamó los del camino. Oh, bendito Dios, qué hermoso eso que terminamos de escuchar. Como Zaqueo. Zaqueo procuraba ver, en San Lucas capítulo 19, procuraba ver quién era Jesús. Él era un cobrador de impuestos, era rico, tenía dinero en abundancia, pero tenía un vacío en su corazón. Entonces también escuchó que Jesucristo iba a pasar. Y dice que era bajito de estatura y a causa de la multitud no podía verlo a Jesús. Pero dijo: ya sé lo que haré, me subiré arriba de un árbol y voy a ver a Jesús. Pero yo quiero ver quién es Jesús. Pero Jesús tiene otro propósito contigo y conmigo. Entonces Bartimeo se subió arriba de un árbol sicómoro y esperó que Jesús pasara por el lugar. Pero para sorpresa de Zaqueo, para sorpresa de nosotros, muchas veces Jesús nos encuentra primero como me encontró a mí, en esa pieza donde yo vivía, en eso que, si se podía llamar, una habitación. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero Jesús lo vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy me es necesario que yo pose en tu casa, que yo vaya a tu casa. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que vos y yo le entreguemos el corazón a Jesús para que Él pase a vivir en nosotros, porque somos el templo de Dios. Nosotros, las personas, somos el templo de Dios, porque una vez que tú recibes a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, pasa a habitar en vos. Y ahí es donde realmente comienzan a ocurrir las cosas sobrenaturales, porque sin Jesús, sin el Espíritu Santo de Dios, somos creados por Dios. Pero cuando damos el paso de fe y lo recibimos a Jesús como lo recibió Zaqueo, pasamos a ser hijo de Dios, porque Jesús le dijo: él también es un hijo de Abraham, y él también le abrió el corazón a Jesús. Y cuando ocurrió ese milagro, automáticamente la vida de Zaqueo cambió, porque empezó a dar los bienes que tenía a los pobres y todas esas cosas. Pero qué tremendo es el pasaje que yo voy a leer ahora, brevemente, en el nombre de Jesús. Es la mujer samaritana, una mujer repudiada. Si me pongo a leerlo no me va a dar el tiempo para el mensaje. Te lo voy a decir. Esta mujer samaritana no podía ir a buscar agua de mañana temprano, cuando iban las mujeres al pozo de Jacob, un pozo que estaba distante de Samaria.
no podía ir de mañana temprano cuando el sol estaba recién saliendo, que era cuando las mujeres iban a buscar el agua, o en la tardecita. ¿Por qué? Porque era una mujer repudiada por la sociedad. Sí, iba a mediodía porque ahí no había nadie. Pero Jesús, viniendo de regreso, le dice a los discípulos: me es necesario pasar por Samaria. Y humanamente los discípulos le dicen: Señor, ya pasamos por ahí y los samaritanos nos hicieron problemas, nos apedrearon y nos maltrataron. Me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Jesús conoce desde y hasta la eternidad. Él sabía que a esa hora, al mediodía, Él iba a tener un encuentro con una persona. ¿Y quién era esa persona? La samaritana. Y dice que llegó Jesús al pozo de Jacob y se quedó ahí esperando. Y los discípulos fueron a la ciudad a buscar alimento. Con seguridad los discípulos se cruzaron con la samaritana que iba a buscar el agua al pozo de Jacob. Con seguridad que sí, pero ellos iban en otra, como decimos hoy en día. Y cuando la mujer llega al pozo de Jacob, era muy difícil, era casi imposible que un rabino, que un maestro, tuviera a solas con una mujer. Pero Jesús lo provocó a ese encuentro. Jesús lo provocó a ese encuentro porque Jesús es Dios. Y cuando Él quiere tener un encuentro contigo, quiere tener una conversación, quiere tener un diálogo, y la mujer fue ahí, ni la hora le daba. Entonces Jesús le dice: dame de beber. Y la mujer ya empieza a contender con Jesús. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides que yo te dé de beber? Si judíos y samaritanos no tenemos ninguna relación, no nos llevamos. ¿Por qué? Porque los samaritanos se habían degenerado, se habían contaminado con los judíos, con las otras tribus, y ahí se habían formado los samaritanos, y ellos adoraban, ellos vivían por la ley. Ellos vivían por la ley. Entonces, porque en ese tiempo Jesús también vivió bajo la ley, por supuesto. Pero Jesús quería que hubiese un cambio en esa mujer. Quería que esa mujer realmente se sintiese importante, porque era el instrumento que Jesucristo quería utilizar para algo sobrenatural. Entonces le dice... Empezaron a contender. La mujer quería contender con Jesús. Y Jesús, de una vez y por todas, le dijo: ¿sabes una cosa? Ve y dile a tu marido que venga. Y la mujer le dice: Señor, 5 maridos he tenido y el que ahora tengo no es mi marido. Eso has dicho con verdad. Le dijo Jesús: eso has dicho con verdad. Y la mujer le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros estamos esperando al Mesías. Yo soy, le dice Jesús. Y la mujer, ya empoderada, ya con la unción de parte de Dios, porque una persona que realmente tenga un encuentro con Jesús no queda de la misma forma. Esa persona tiene un cambio, experimenta un cambio sobrenatural, y es lo que estaba experimentando la samaritana, esa mujer despreciada, esa mujer repudiada por la sociedad, pero amada por Dios, porque Jesucristo, como te dije hace un momento atrás, Él provocó este encuentro, y hoy quiere provocar un encuentro contigo para que tú realmente seas empoderada o empoderado y seas realmente llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Bendito Dios. Y le dice a la mujer: oh bendito Padre Celestial, ve y trae a tu marido. No, ese no es mi marido. Eso lo has dicho con verdad. Entonces la mujer deja el cántaro donde iba a llevar el agua. Ya esa prioridad que ella tenía, que era el agua, ella necesitaba el agua para vivir, para subsistir y llevarlo a Samaria para compartirlo con su marido o con quien fuese. Ya no era la prioridad. Ahora la prioridad era otra. La prioridad que ella estaba sintiendo porque había tenido un encuentro con Jesús, aleluya, es que tenía que ir a Samaria y no importarle nada lo que le pudiesen decir aquellos que lo repudiaron, oh bendito Dios de la gloria, y salió. Esa mujer se fue del pozo de Jacob a Samaria y le dijo a los samaritanos: me he encontrado con un hombre que para mí ese es el Mesías, porque me ha dicho todo
cuanto a mi vida. Y fueron algunos samaritanos a ver quién era aquello. Y ellos también tuvieron ese diálogo con Jesús, esa conversación. Y qué lindo es hablar con Dios, qué lindo es hablar con Jesús, con el dador de la vida, con el que le devolvió la vista a Bartimeo, con el que le sanó el flujo de sangre a la mujer, oh bendito Dios, que dijo, si lograra solamente tocar el borde de su manto, seré salva. Bendito Padre Celestial, el que le dijo a Zaqueo, Zaqueo, desciende porque hoy me es necesario estar en tu casa. Ese mismo Jesús, bendito Dios Todopoderoso, es el que estaba hablando con los samaritanos. Y los samaritanos le dijeron, ya no creemos por lo que dijo esta mujer, ahora creemos porque te hemos oído y te hemos visto. Oh, bendito Dios. Y ese fue tremendo, eso fue maravilloso, porque todo Samaria se convirtió. Y lo invitaron a que se quedase en Samaria y se quedó 2 días más predicándole la salvación, predicándole la palabra de salvación, que es lo fundamental. Bendito Padre amado, en el nombre de Jesús. Y qué lindo es que tú y yo, que en otro tiempo éramos pecadores y que un día Jesús nos encontró, hoy podamos ser el canal de bendición para las demás personas que andan sin Jesús en su vida y decirle, en Jesucristo está la esperanza, en Jesucristo está la respuesta. Oh bendito Dios de la gloria. No nos olvidemos también, aleluya, cuando Jesús iba caminando y le salen al encuentro 10 leprosos. 10 leprosos, los leprosos tenían que estar fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque eran repudiados, porque no podían acercarse a la gente porque contaminaban con su lepra, con su enfermedad. Y lo hemos dicho en otros programas, oh bendito Dios de la gloria, que la lepra es pariente del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te mata y espiritualmente, y la lepra también mataba en aquel tiempo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y le dicen los leprosos, Señor, si quieres limpiarnos, haz con nosotros como tú quieras. Y le dijo Jesús, no le dijo que ya eran sanos, que eran limpios, nada. Le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Porque el sacerdote era el que tenía que avalar si estaban aprobados para estar en la sociedad o no. Bendito Dios de la gloria. Y regresaron. ¿Cuántos regresaron a glorificar a Dios? ¿Cuántos regresaron a glorificar al Señor? 1. Y Jesús le dijo a ese, ¿y los otros 9 dónde están? Así, esa mujer samaritana, como ese leproso, como Bartimeo, como Zaqueo, como la mujer del flujo de sangre, yo quiero ver en la casa del Señor a muchas personas. Es por eso que te estamos invitando para la iglesia Aposento Alto, para que vayas el día de mañana y te regocijes en la presencia del Señor. Para eso dile así a Jesús, Jesús, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Hoy te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida. Te reconozco, Jesús, como mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Jesús te ama y nosotros también. Dios te bendiga. Mi rey, mi todo, aleluya, el Señor.